Doctora Sandra Patricia Hoyo Sepúlveda, docente de la UDI. Mi nombre es Ilmer de Jesús Hernández Peñaranda, estudiante de maestría de la UDI. Este trabajo se refiere a la educación de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a referirme a tres contextos importantes en la evolución de la sociedad. El primero tiene que ver con las tecnologías, el segundo con la comunicación y el tercero con la enseñanza y el aprendizaje. Hoy las tecnologías se han convertido en un canal de comunicación, en un río navegable de la educación y una fuente de información estrechada a las TIC como un mecanismo de investigación y aprendizaje. Segundo, la comunicación. En este siglo de las luces, siglo XXI, hoy se ha globalizado. La educación como tal es un proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Ya no es las 6 horas o 8 horas de los estudiantes y el profesor en el aula de clase sentado escuchando la voz del docente. No, el estudiante ha referenciado más la educación porque él comienza a investigar y a documentarse. La educación, como referencia, podemos hablar aquí en Colombia sobre la comunicación a el expresidente Rojas Pinilla. En el año 1953-1957, este expresidente impulsa la comunicación a través de la televisión. Mire cómo influye la comunicación en el desarrollo de la sociedad. Es una fuente de investigación y documentación. ¿Por qué? Porque la sociedad comenzó ya a documentarse a través de la comunicación con el uso de la televisión. La tercera es la enseñanza y el aprendizaje. Las TIC fortalecen el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación o procesos educativos, saltando a cambios interesantes en la sociedad. Como afirma Rosario más adelante, ella habla de 4 procesos o revoluciones de la educación. La educación mundial muestra varios procesos. La primera revolución es la adopción escrita por medio de la alfabetización. Aparece la figura como herramienta, el lápiz y el papel, como un medio de la comunicación o como un instrumento. Ya pues mire que los estudiantes y la sociedad acá comienzan a generar más procesos de investigación y a documentarse mucho mejor a través de este proceso. La segunda aparición es la escuela. El protagonista acá es el maestro, donde jugó un proceso que no fue muy fundamental, la figura del maestro. ¿Por qué? Porque el maestro, en vez de dinamizar y extender el conocimiento, lo que hacía era apagar el conocimiento a los estudiantes. ¿Por qué? Porque la voz de él como autoridad era todo. Entonces el estudiante no podía dinamitarse, no podía investigar, no podía preguntar, no podía indagar. ¿Por qué? Porque solo era el maestro como figura en el aula. La tercera revolución es la invención de la
de la imprenta. El papel aparece como un soporte de la comunicación y la información. En el siglo XX, XXI, la educación y la comunicación dan un salto como globalización. Se globaliza la educación y la investigación. Gutenberg jugó un papel fundamental en este proceso a través del invento de la imprenta. Podemos decir de que él es el que permite que se globalice la educación con esta figura de la imprenta. Sí. La cuarta revolución es la que estamos viviendo en este siglo XXI sobre las tecnologías y la información de la comunicación. Aparece la globalización más estrecha en la comunicación y el conocimiento. Generalmente las TIC se estrechan más a la investigación, las TIC se entrelazan más a la investigación, las TIC aparecen como una figura muy importante en la educación. Vamos a hablar sobre el e-learning. ¿Qué es el e-learning? El e-learning son herramientas fundamentales en los procesos de la comunicación e investigación al servicio del docente y los estudiantes, que les permite, por ejemplo, al docente, les permite investigar más, dejarles trabajo a los estudiantes. El estudiante puede consultar la comunicación. Los estudiantes pueden consultarle al profesor, pueden compartir ideas, pueden generar consultas. Anteriormente esto no se daba. Mire cómo ha influido generalmente la comunicación en la educación, las TIC al servicio de la educación. Hoy por hoy se puede estar diciendo de que la educación ha sido muy beneficiada en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando las tecnologías, cuando la comunicación, cuando las TIC aparecen. ¿Por qué? Porque el docente tiene unas herramientas en estos procesos. Anteriormente el docente se metía al aula y no generaba pues procesos profundos de enseñanzas y aprendizaje. El estudiante tampoco era un estudiante investigativo, ni crítico, ni constructivo. Hoy en día con estas herramientas fundamentales al servicio de la educación, como lo vuelvo a repetir, el e-learning ha generado pues importantes conocimientos en la sociedad al servicio de los estudiantes. El estudiante ya puede estar en su casa haciendo trabajos de investigación. Anteriormente no. Anteriormente tenía que ser el maestro, de pronto los conocimientos de los padres o un texto que no era evolucionado. Hoy en día pues con estas herramientas el estudiante ya tiene todas las fuentes para investigar, para consultar, y el maestro se vuelve más creativo, tiene que ser más creativo, tiene que ser más dinámico, tiene que dinamizar más en el aula. Muchas gracias.